enseñanza y testimonio. Al transcurso de este mensaje en esta mañana, usted va a ir entendiendo un poco sobre lo que se trata este mensaje en esta mañana. Y para eso le voy a pedir que se ponga de pie y que busquemos en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Juan capítulo 8, versículo 32. Cuando lo tengan me dice amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Repitan conmigo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana y poner esta palabra en la mano del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has regalado un día más para estar en tu casa. Te pido, Padre Santo, que así como hiciste anoche, Padre, esta mañana también te glorifiques. Que seas tú hablándonos a nuestra vida, Señor, porque tu palabra, Señor, es vida para todo aquel que la recibe. Tu palabra, Padre Santo, es más fuerte, Señor, que cualquier cosa creada por el hombre. Tu palabra es como una espada de dos filos. Y te pido, Padre Santo, que seas tú en esta mañana tomando el control de este mensaje, Señor, conforme a las cosas que tú haces en aquellos hombres que tú has llamado, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos en este momento, abre sus corazones, abre sus entendimientos, Señor, y que esta palabra, Padre, sea de edificación en la vida de cada uno de los que estamos reunidos. Que seas tú revelando, Padre Santo, lo que tú quieres para cada uno, Señor. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Este versículo está corto, pero si usted lee más adelante, es una enseñanza que Jesucristo les daba a los discípulos. Ahí también estaban los fariseos y los escribas, los cuales pensaban de que ellos estaban libres. Cuando Jesucristo les hablaba y les decía: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, Él estaba hablando sobre otra libertad, sobre la libertad de lo que en esta mañana vamos a hablar. Porque cuando Jesucristo hablaba, como lo hace cualquier persona que ha nacido de nuevo, una persona que es llena del Espíritu Santo, una persona que ha tenido un llamado de parte de Dios, a esta persona le he revelado por el Espíritu lo que la palabra de Dios habla. Esta mañana le he titulado al mensaje algo no muy común, algo que quizás muchas personas no van a entender, pero lo he titulado: preso dos veces. Preso dos veces. Y dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Vamos a continuar leyendo ahí, hermanos, si me sigue nada más. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Los fariseos y los escribas no entendían que estaban presos en el pecado, en la ignorancia de lo que Jesucristo les estaba hablando en ese momento, cuando Él les decía: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La libertad en el mundo para muchos es lo máximo. Cuando un joven o una muchacha llega a una edad de 18 años o de 21 años, cuando cree que va a tener la libertad para hacer lo que ella o él quiere, porque ahora va a ser adulto. El joven y la joven cree que puede ir donde quiera,
puede comer lo que quiera, puede comprar lo que quiera y dormir cuando quiera. Esto aparentemente es un libertinaje que el joven llega a tener cuando llega a una edad de 18 o 21 años. Yo sé que muchos jóvenes en este momento se están preguntando lo mismo que yo me pregunté cuando estaban de 15, 16 años, saber y conocer qué era llegar a los 18 años o a los 21 años de edad para poder experimentar cosas que no le es permitido hacer a un joven o a una muchacha joven. La verdad de que Jesucristo les hablaba en este tiempo a ellos era de que los fariseos estaban atados al pecado. Preso 2 veces, le puse este nombre, este mensaje, por la razón de que voy a entrar un poquito a lo que es estar esclavo en el pecado y estar esclavo preso en la cárcel. Cuando el joven llega o está cerca de cumplir los 18 o 21 años, pareciera como que el joven o la muchacha estuvo preso durante toda su juventud y cree que va a ser libre. Para los que hemos llegado a 30 años en adelante, para muchos no fue lo que pensábamos, que todo iba a ser bonito y color de rosa, ya que cada uno de nosotros vivimos experiencia de la cual, si usted regresa al pasado, usted va a entender que no fue lo que usted pensaba que iba a ser a sus 18 o 21 años. Su vida fue cambiada y ahora, cuando llegamos a una edad más grande, podemos entender y retroceder y darnos cuenta que ahora nos toca a nosotros aconsejar a los jóvenes, aconsejar a todos aquellos muchachos que tienen la desesperación por tener 18 o 21 años de edad. Ahí mismo en Juan 8:34, Jesús le respondió y le dijo a los fariseos: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Él ahí estaba hablando sobre las personas que están presas, estando vivas en el pecado. Una de las mejores formas para que usted entienda sobre estar preso en el pecado es que cuando la persona tenga 18 o 21 años, o crea que alcanzó la edad suficiente para hacer todo lo que ellos quieren, ahí se van a encontrar con una desilusión después de que ellos comienzan a tener una experiencia con el pecado que aparentemente para muchos es un deleite. Una persona que está preso en el pecado, aún con todas las cosas que pueda hacer afuera, alejado de Dios, comienza a sentir los siguientes síntomas en el cuerpo, porque el pecado no te da paz. El pecado te cautiva y te tiene preso. Por eso Jesucristo les daba a ellos conocer y les decía que cuando conozcan la verdad serían verdaderamente libres. En el pecado, la persona cuando vive preso en el pecado comienza a tener miedos que aún quizás no conocía, pero aún un niño pequeño puede tener un miedo. La persona cuando vive en pecado siente dolor cuando es rechazado o cuando no es oído por alguien más o cuando alguien más le maltrata. La persona comienza a sentir dolor. Otro síntoma de cuando usted está preso en el pecado es tristeza. Nada de lo que haga lo puede hacer feliz y todo se convierte en una tristeza. El pecado es algo que Jesucristo aborrece y Él
Y otra cosa que llega a través del pecado es la soledad. Porque una persona no se puede conocer lo que es mientras esté en una multitud con amigos o amigas. Una persona se conoce cuando está en la soledad, y eso es lo que el pecado te lleva a ti, a sentirte sola o solo. Otra cosa es un vacío dentro de ti, un vacío que no lo puede llenar nada, porque el pecado te tiene preso. Algunas personas se quieren suicidar aún teniendo la libertad de hacer todo lo que pensaron que iba a ser la libertad. Voy a cumplir 18 años, voy a tener 21 años, ya voy a poder tomar, ya voy a poder salir a las discos, ya voy a poder ir a donde quiera, ya voy a poder ser papá. Pero sin embargo, Jesucristo le da una lección a los fariseos cuando Él les dice de que estaban presos y ellos no entienden. Esta es la palabra de Dios viva y eficaz para que nosotros entendamos que cuando usted viene a Cristo y tiene a Cristo en su corazón, usted es verdaderamente libre, porque comienza un cambio en su vida, comienza a sentir lo que es el estar cerca de Dios, que es la presencia que lo llena todo. Amén. Juan 8:32, Él dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La razón de esta mañana que le explico sobre el tema es preso 2 veces. Vamos a entender sobre los que estamos afuera. Usted puede ver a muchas personas que caminan, que conviven, que hablan usted con ellas, pero estas personas están presas en el pecado y no pueden entenderlo. Por eso es el deber de nosotros como cristianos llevar la palabra a una persona que no conoce a Cristo. Amén. Esta experiencia que le voy a comentar en este momento fue una experiencia personal. Como venía hablando con mi hermana Judith en el carro, hay algo que la palabra de Dios hace en su vida, y eso es que la palabra penetra en su corazón. Cuando la palabra llega a usted, usted no puede soltar esa palabra, porque la palabra es fiel a ella misma. Y la palabra que usted escuchó acerca del Salvador del mundo, la palabra que escuchó de arrepiente de tu pecado, la palabra que escuchó que dice: venid a mí y para que encontréis descanso en vuestras almas, esa palabra tiene poder para darle esa libertad. Cuando usted ha escuchado esa palabra, muchas veces nosotros nos podemos alejar de Dios, muchas veces podemos tratar de alejarnos de Dios, pero la palabra continúa haciendo su efecto, y el efecto que es la palabra es que usted no puede estar alejado de una iglesia. Comienza una pelea entre el espíritu y comienza una pelea entre el pecado. Preso 2 veces. Esta experiencia, hermanos, fue una experiencia personal donde si alguna persona, lo cual quizás lo dudo, ha tenido experiencia en la cárcel es un lugar donde los presos están ansiosamente esperando la palabra de Dios que llegue a ese lugar. En la cárcel, hermanos, hay personas que les gustaría escuchar este mensaje que usted está escuchando en este momento. Todo aquel que ha estado preso sabe de que no puede él por sí mismo hacerse libre, sino tiene que venir a Dios para que Él lo libre. La experiencia, hermanos, que les voy a comentar fue en un momento donde yo, como cristiano o semi-cristiano, o llámeme como quiera, era una persona de renombre cristiano sin conocer lo que era la libertad, porque un cristiano no es partícipe del pecado. Una persona
que verdaderamente ha encontrado la libertad, comienza a tener un cambio en su vida. Esto era algo que yo no entendía, pero Dios trataba con mi vida así como ha tratado con la suya. Había un momento, hermanos, cuando el pecado, déjeme decirle que el pecado le va a alcanzar tarde o temprano, porque el pecado va a cobrar su factura si usted no hace ese cambio. A mis 21 años de edad me tocó pagar esa factura, y cuando lo hice pensé que tenía todo. Pensé que la juventud era lo mejor que yo pude haber tenido. Pensé que a mis 21 años iba a hacer lo que yo quería. Mas sin embargo, el pecado me alcanzó y cobró algo que yo jamás pensé que iba a llegar. Y eso fue haber caído por primera vez en la cárcel, donde no le aconsejo a ninguna persona que vaya. Pero déjeme decirle que Dios trata de una u otra manera con cada persona individualmente. En la cárcel, hermanos, fue un lugar donde Dios trató conmigo, y esto es lo que le digo a usted y lo que hablaba con mi hermano Brian. Si usted tiene un encuentro con Dios, usted tiene que testificar lo que Dios ha hecho por su vida, porque eso da gloria al que lo libertó. En ese instante, hermanos, yo caí en la cárcel de 21 años. Era una persona, como ustedes ven, no grande de estatura, y era muy flaco de la misma manera. Pero yo creía que lo tenía todo. Y en ese tiempo, cuando caí en la cárcel, ¿qué creen que hice yo? Me acordé de la palabra del pastor. Me acordé de que solo Dios era el que liberta. Me acordé y dije, ¿por qué estoy en este lugar? Porque esa es la circunstancia donde Dios manifiesta que solamente Él es la solución a todo problema. Amén. Caí en la cárcel, hermanos. Y en aquel entonces, no voy a entrar en detalles sobre los pasos que yo andaba, pero no eran buenos. No eran buenos, ni fue una vida fácil haber crecido en Los Ángeles, California, en los años 90. Pero yo siempre escuchaba la palabra de Dios, pero no había una conversión en mi vida. Cuando yo entré en la cárcel, hermanos, había ciertos grupos de personas, blancos, morenos, personas normales, diría yo, conforme a latinos, y había pandilleros en la cárcel. En ese lugar, cuando usted es pandillero y entra a la cárcel, usted tiene privilegios, y esos privilegios es de que todos los pandilleros se cubren como hermanos. Miren qué bonito es el lugar. Miren qué bonito es el lugar. Y en la iglesia estamos peleando. En ese lugar, hermanos, los pandilleros viven como hermanos y se cuidan las espaldas unos a los otros, conforme a la pandilla o conforme al grupo al que usted esté adentro. En ese lugar, hermanos, yo había agarrado información de lo que iba a pasar adentro. Y en ese lugar me habían dicho, no te preocupes, cuando llegues a la cárcel, todos te van a tratar bien, todos te van a recibir bien, pero una cosa sí te aconsejo. Me dijeron, cuando entres a la cárcel, no vayas a negar de dónde tú eres, porque si tú niegas, entonces te va a ir mal. Con temor y temblor, porque no es lo mismo estar adentro del panal que estar afuera del panal. Créame que son dos cosas diferentes. Pero cuando yo llegué a la cárcel, fue como que hubiese entrado a un hotel 5 estrellas. Había una línea de hombres,
todos pandilleros, todos tatuados, grandes, pequeños, todos estaban con unos ojos de maldad. Y entraba el muchacho de 21 años en ese lugar, y en ese lugar estaban dando toallas, estaban dando cepillos, le daban zapatos, le daban cobija y le decían: esta es tu cama y haz como ella, como que es tu casa. ¿Saben que me alegré? Me alegré porque yo dije: wow, no era tan mal como yo pensaba. Y comenzaba a ver de lo que hablaban, comenzaba a oír de las leyes, porque déjeme decirle un secreto: adentro de la cárcel también hay leyes. Y déjeme decirle que la ley de ellos se respeta. Usted tiene que obedecer. Respetamos la ley de Dios nosotros. Respetamos y obedecemos la palabra de Dios nosotros. Yo diría: no lo hacemos. Pero en ese lugar, hermanos, me leyeron lo que le llamamos la cartilla de lo que podía ser, de lo que no podía ser, incluyendo mi mesa donde nos podíamos sentar, porque si me sentaba en una mesa equivocada, ellos me iban a golpear. Tenía que agarrar mi plato, y no tenía que compartir mi plato de comida con ninguna otra persona que no fuera de la pandilla, porque eso era romper la ley. Pero cuando los días iban pasando, me daba cuenta de que los presos que estaban ahí, ellos hacían como una pared, y el consejo de ellos era: ¿cuántos años tienes tú? 18. ¿Cuántos tienes tú? 19. ¿Cuántos tienes tú? 20. ¿Cuántos tienes tú? 21. Y venían todos los grandotes, y venían todos los pandilleros más viejos, y decían: ok, todos estos jóvenes menores de 21 años para atrás, me los ponen atrás. Todos los viejos pasen enfrente. Y yo no entendía lo que estaba pasando. Pero lo que estaba pasando, yo decía: qué bueno que vayan aquellos enfrente y yo me quedo atrás. Pero lo que yo no entendía, que ellos estaban cuidando el futuro de la pandilla. Cada vez que pienso en estas cosas, digo yo: ¿quién cuida de la juventud? ¿Quién los aconseja? ¿Quién les enseña? Cuando en la cárcel están siendo enseñados, y en la cárcel guardan la ley, y en la cárcel te tratan mejor que en una iglesia. No entendía lo que estaba pasando en ese tiempo, pero hermanos, me acordaba de Dios, y no le voy a decir que oraba, porque es una mentira. Yo no oraba. Todos queríamos caminar en ese lugar como que éramos dueños de nuestro espacio, porque teníamos un grupo grande de personas. Entonces, hermanos, me trasladaron del condado para otro lugar, y en aquel lugar, hermanos, había un grupo de unos 90 personas en algo que se le llama dormitorio. Y cuando entré en ese lugar, cada vez que entra usted a un nuevo lugar que usted no conoce, su corazón comienza a palpitar. Ahí no hay hombres, ahí hay personas que tienen temor, ahí hay personas que tienen miedo a la muerte, ahí hay personas que digan: sálvame, ahí hay personas que dicen: predícame, ahí hay personas que dicen: ora por mí, ahí hay personas sedientas de la palabra de Dios. Cuando yo entré a ese lugar, miré donde me iba a tocar, y cuando entré miré caras conocidas, y cuando los miré me alegré, y me miraron y me dijeron: bienvenido a tu casa. Bienvenido a tu casa, me dijeron, y yo decía en mi mente: esta no es mi casa. Yo quiero salir de aquí. Yo no quiero estar aquí. Pero nosotros no podemos hablar de esa manera. Tenemos que guardar silencio. Tenemos que tener cuidado lo que habla, porque cualquier palabra que sea equivocada a lo que ellos creen tiene consecuencias en ese lugar.
Pero cuando entré en ese lugar, me recibieron con brazos abiertos y comencé a hablar con ellos y comenzaban a darme la mano, a saludarme, hasta que, hermano, llegó la noche. Cuando llegó la noche, hermano, yo tuve una experiencia bastante extraña. En la cárcel, los presos oran. En la cárcel, hermanos, los presos no quieren ser vistos como criminales, no quieren ser vistos como personas malas a la sociedad. El alma de ellos clama a las personas para que las personas tengan compasión de ellos. Cuando yo llegué a las 9 de la noche, todas las noches apagaban la luz. A las 8:30 de la noche en ese lugar se hizo una rueda aproximadamente de 18 presos blancos, morenos, latinos. En esa oración algo diferente había de las leyes que estaban por medio de las pandillas. En ese lugar no había color, no había raza y no había pandilla. Allí había una comunión. Todo el que quería venir a orar tenía la libertad de venir a orar. Y yo, cuando los miré orar, me conmoví y dije yo, no puede ser. No puede ser. ¿Cómo es que en esta cárcel están orando estos hombres? Y no me levanté esa noche, hermanos, pero se me hizo extraño. Pasaban los días y ellos seguían orando, hermanos, y había un hombre en ese lugar, porque siempre hay hombres que usted podría decir extraños. Como tú conoces la palabra de Dios y estás en la cárcel. Había un hombre que predicaba la palabra de Dios, que les anunciaba el evangelio a muchas personas, y entre a los que les anunciaba estaba yo, y él me dijo: ven, te invito a la oración, únete con nosotros. Y yo le dije: está bien. Y me levanté a orar con ellos y permanecí orando con ellos, y sentí una paz en mi corazón, pero a la vez sentí un remordimiento dentro de mí, sentía vergüenza dentro de mí, sentí hipocresía dentro de mí, porque decía yo: ahora sí, Rafael, ahora sí te vas a orar, ahora sí me vas a buscar. ¿Qué pasó cuando estabas afuera y tenías tu libertad para buscarme? Eso es lo que llega a una persona cuando conoce lo que es la libertad de Dios. Pasaron los días y comenzamos nosotros a orar, y yo oraba con ellos. En la mañana este hombre venía una por una las personas a que orara por ellos, y él oraba, y cuando él me hablaba, hablábamos, y yo le hablaba de la palabra de Dios. Y le decía que yo era cristiano. Él se contentó y hablamos de la palabra, y él me decía: sabes que Dios quiere hacer algo contigo. Sabes que Dios tiene un llamado para ti. Y yo no lo entendía, y yo decía: ¿cómo un llamado si yo estoy en este lugar? ¿De qué tú me estás hablando? Y él me dijo: te voy a pedir que hables de la palabra de Dios, y te voy a pedir que ores por our brothers, nuestros hermanos, decía él, porque también era pandillero. Y cuando estábamos en ese lugar, yo lo hice y oré por ellos, y me sentía raro, y así él fue agarrando confianza conmigo, hasta que llegó lo inesperado, hermanos. Lo inesperado llegó, y era que él iba a ser transferido a otro lugar, lo que significaba que el grupo de 20 presos que estaban orando se iban a quedar sin pastor, se iban a quedar sin alguien que lo dirigiera, se iban a quedar sin que alguien orara por ellos. Y el siguiente día este hombre se acerca a mí y me dice: oye, necesito hablar contigo, he recibido noticias
de que voy a ser trasladado a otro lugar. Y yo le dije a él, pero ¿por qué te van a mover? No lo sé. Y él me dijo, he meditado y yo veo en ti, me dijo él, de que tú conoces la palabra de Dios, de que tú oras por ello. Yo veo en ti, porque miro que te escuchan, miro que te ven. Yo veo en ti algo que Dios va a hacer grande, y te voy a pedir, me dijo él, de que te quedes encargado de este grupo de hombres que está en este lugar. Te voy a pedir que seas tú el que lleve la palabra y la oración a ellos. Cuando él me dijo eso, yo me asusté, porque estos hombres no eran nada buenos. Estos hombres eran altísimos, eran viejos, eran grandes, y yo decía, ¿qué me van a escuchar? Yo siendo de 21 años, ¿qué es lo que van a oír? ¿Qué les puedo enseñar? Si yo soy un hipócrita igual que ellos, yo no les voy a poder hablar la palabra de Dios. Yo no lo puedo hacer. Y él me dijo, tienes que hacerlo, es tu obligación, porque Dios es el que te va a usar. Hermano, yo resistí a ese llamado, y él estuvo con nosotros 2 días más y me decía, ¿estás preparado? Y yo le dije, no estoy preparado. Pero llegó sin decirme nada. Él habló con el grupo de presos y comenzó a decirle, yo me voy pero queda él, yo me voy pero queda él, yo me voy pero queda él. Entonces yo miraba que él hablaba y yo le decía en mi corazón, dentro de mí, este está loco, yo no me voy a parar. Entonces, hermanos, llegó el día en que él se fue y se despidió. Y en la noche, como a las 8:30, como acostumbrábamos todos los días, miré que se pararon uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Hicieron el círculo y voltearon a ver hacia mi cama y me miraban como diciendo, háblanos, ora por nosotros. Y yo en mi corazón decía, no puedo dejarlos, tengo que ir, Señor, ayúdame. Y yo me levanté de mi cama y fui con ellos, y las pocas palabras que Dios me habló, las hablé, y oramos y pedí por todos ellos. Y ahí comenzó algo que yo no entendía, pero había una persona que me conocía muy bien en ese lugar. Quiero que entiendas que Satanás busca la forma de parar tu ministerio, busca la forma de que tú no creas en lo que él va a hacer. Satanás siempre va a usar a personas cercanas a ti para que tú sueltes el camino de Dios. Después que pasó esa noche, hermanos, en el día yo caminaba en ese lugar y una de las personas que yo conocía se puso enfrente de mí y me paró. Cuando me paró, me miró a los ojos y me dijo, ¿de qué es lo que tú hablas? ¿Qué estás hablando?, le dije yo. ¿De qué es lo que estás predicando? ¿De qué es lo que estás enseñando? ¿Que no te puedes ver a ti mismo? ¿Que eres igual que ellos? ¿Que eres un hipócrita? ¿Cómo te atreves a hablar de las cosas de Dios estando en este lugar? ¿Cómo puedes hablar lo bueno siendo tú malo? Yo te conozco como tú eres. Tú no deberías de estar hablándoles a ellos ni orándolos por ellos, porque tú no eres merecedor de hablar la palabra de Dios. Hermanos, cuando usted es ignorante a lo que Dios quiere hacer, déjeme decirle que el diablo gana terreno en su vida, porque usted no puede ver lo que Dios ha visto en el futuro. Usted no puede ver el mañana, pero Dios lo ha visto antes que usted, y por eso es que usted está en este lugar. Cuando él me dijo esas palabras, sentí un escalofrío y un temor bastante grande en mi vida, que las palabras de él penetraron mi corazón. Y yo dije dentro de mí, tiene la razón, no me levantaré más, no voy a orar por ellos, no voy a hacer nada por ellos, él tiene la razón. Y cuando este hombre me dijo esas cosas, llegó la noche y esta vez hicieron el grupo y me llamaron y les dije, yo no voy a ir. Y esta vez estaba firme en que no me iba a parar a predicarles, en que no me iba a parar a hablar con ellos. Entonces ellos, con tristeza en su corazón, y ahora les puedo contar que me duele en el alma y en el corazón haber pensado de esa manera, porque en ese tiempo ellos tenían más fuerza que yo.
ellos tenían la fe más grande que yo sin conocer a Dios. Esa noche no me levanté, hermanos. No me levanté y entró un escalofrío en mi vida. Un escalofrío que yo no conocía. Un vacío bastante grande. Usted, si no entiende lo que pasa en el ámbito espiritual, el diablo había ganado una batalla en ese momento, pero Cristo tiene la solución. Cristo tiene algo preparado para el diablo, porque el propósito de Dios se cumple, le guste al diablo o no le guste. Esa noche, hermanos, tenía una Biblia pequeña que nos daban en la cárcel. Esa Biblia, hermanos, yo la guardé y la puse debajo de la almohada y dije yo: nunca más voy a predicarles a ellos. Esta Biblia no va a salir. Él tiene la razón. Hermanos, yo me acosté sin remordimiento. Sentía algo en mi corazón, por compasión por los que se habían levantado, porque ellos me miraban como una oveja perdida que no tiene pastor a quien ir. Esa noche, hermanos, como a la 1 de la mañana, el Señor me levanta a través de un sueño que yo no entendía. Pero en ese sueño, hermanos, me recuerdo perfectamente, porque Él me enseñó la escritura que estaba escrita en ese sueño. En ese sueño yo estaba enfrente de una iglesia, y cuando estaba enfrente de una iglesia, yo miraba que habían personas adentro. Y cuando estaban adentro, algo, no sé ni cómo fue que pasó, cuando menos acordé, yo estaba dentro de la iglesia y estaba escuchando a alguien predicar. De este lado habían 2 damas que estaban alabando a Dios. Yo estaba en el otro lado y yo miraba en ese lugar, cuando de repente, tampoco sé cómo pasó, pero yo estaba en el púlpito predicando. Y cuando yo predicaba, las damas que había mirado a un lado no eran damas sino demonios que me señalaban con el dedo y me decían: hipócrita, bájate de ese lugar. Hipócrita, tú no tienes perdón. Hipócrita, tú no sabes lo que dice. Y recuerdo perfectamente las palabras, porque en ese momento yo supe que era la misma voz de mi amigo que me había hablado temprano en el día. Y cuando yo escuché eso, agaché mi cabeza, y cuando agaché mi cabeza estaba en el púlpito, y en el púlpito yo miré Apocalipsis capítulo 10. Y cuando miré capítulo 10, yo, después de ese sueño, me levanté espantado, me levanté asustado, porque no es fácil, hermano, cuando tú sueltas el camino de Dios, cuando tú rehusas a predicar la palabra, cuando tú rehusas a hablar de Cristo. Eso tiene también consecuencias. Hermanos, esa noche a la 1 de la mañana me levanté después de ese sueño asustado. Y para los que han tenido sueños espantosos, tienen que saber de que su corazón, su alma siente un temor cuando usted se despierta. Su corazón está palpitando fuertemente, porque eso no es solamente un sueño. Su alma está teniendo una experiencia en ese lugar, hermanos. Cuando yo miré a Apocalipsis 10, comencé a leer, y lo que me recuerdo era Apocalipsis, y lo leí, y el impacto de la palabra comenzaba en el capítulo 10, versículo 9 al 11, que dice de esta manera, y dice: y fue el ángel diciendo que me diese el librito. Ese librito era la palabra que yo había escondido, hermanos, bajo la almohada, que no sacaría. Y él me dijo: toma y cómelo. Y él me dijo: y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo en mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En ese tiempo, hermanos, comprendí que era la voluntad de Dios que me volviera a levantar, agarrar a la Biblia y comenzara a predicar otra vez a los presos, que comenzara otra vez, porque era necesario. Dios tiene
la respuesta, hermano, a lo que el diablo quiso hacer el día anterior, porque el siguiente día mi alma cobró fuerza, mi corazón se alentó con la palabra, y el siguiente día, hermano, cuando ellos me dijeron ven, no me dijeron ven, yo dije voy, y preparé un mensaje, agarré la Biblia pequeña, y cuando me levanté comenzaba a predicar entre ellos, pero con una autoridad que era diferente a la que había visto, y yo no entendía lo que pasaba. El Espíritu de Dios era el que caminaba en ese lugar, porque era el propósito de Dios que los presos que estaban en ese lugar escucharan el Evangelio de Cristo para salvación. Pero asimismo Él trataba en mi vida, asimismo Él hacía lo que Él quería, mas sin embargo, hermano, el hombre sigue de necio. Hermanos, después de ese tiempo que yo me levanté, mi amigo comenzó a callarse, él ya no habló nada, y entonces, hermanos, en ese tiempo me sorprendí, porque en la mañana cuando yo estaba acostado, llegaban los presos y me tocaban el hombro y me decían mi nombre, no lo voy a decir porque era otro, pero me tocaban y me decían, hoy me toca ir a la corte, quiero que ores por mí. Y hermanos, me sorprendió, porque era uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, diciendo ora por mí, que Dios me libre, que Dios me saque. Mi hermano, cuando yo oraba por ellos, yo lloraba y diciendo, yo voy a orar por ti, yo voy a predicarte la palabra, te irá bien. Pero yo decía dentro de mí, Señor, ¿por qué me tienes aquí? Porque fue aquí donde tú quieres que predique, porque fue aquí donde tú me llamas, porque no fue afuera. El Señor tiene un propósito y Él va a pulir el paso, Él va a hacer lo que Él tenga que hacer. En ese tiempo yo sentía un dolor en mi corazón, a pesar de lo que pasaba, porque yo decía, ellos vienen a mí, Señor, pero cuando tú vas a venir a mí, yo necesito oración, yo necesito que me hable, yo necesito saber quién eres, yo necesito de tu presencia. Y hermanos, eso pasaba en ese tiempo cuando estaba en la cárcel, cuando Dios hizo un llamado a mis 21 años de edad, donde prediqué por primera vez, y no fueron los hermanos de la iglesia, fueron a presos en la cárcel que estaban necesitados de la palabra de Dios. El tiempo pasó, hermanos, y todos allí comenzaron a tratarme diferente. Fíjense qué cosas hace Dios. Todos ya no me decían por mi apodo, sino me decían hermano Rafael, hermano Rafael, o me decían tú eres un pastor, you are a preacher, tú tienes la palabra. Y yo dentro de mí me acordaba de todo lo que yo hacía. Pero Dios comenzó a hacer algo en la vida de ellos y en la mía. Y algo que Dios hizo también fue, hermano, sacarme de la cárcel antes de mi cumplimiento. Lo cual le doy la gloria y la honra a Dios, porque Él sabía cuánto tiempo yo iba a estar ahí. Pero Él me sacó antes, y cuando me sacó, donde quiera que iba, hablaba de Dios, y los presos siempre estaban atentos, porque sabían que esta era la palabra libertad. Y conoceréis la libertad, la verdad, y la verdad os hará libre. Esa es la palabra de Dios. Esto es algo que quería compartir con ustedes en esta mañana, hermanos. Espero que sea de bendición, y siempre le voy a decir, la fe no es lo que vemos, sino en lo que creemos. La fe es algo dada por Dios a cada uno de nosotros. La fe es algo, hermanos, por lo cual nosotros podemos ser salvos. Han habido muchas experiencias en mi vida, han habido muchas cosas que Dios ha hecho,
Pero en esta mañana comparto eso y espero que sea de edificación. He terminado el mensaje en esta mañana porque ha sido lo que Dios me ha permitido en esta mañana compartir con ustedes. Este camino de Dios es verdadero y yo le puedo decir claramente que yo no estuviera delante de ustedes en esta mañana si no creyera en lo que Él ha hecho por mí. Si tú crees en ese Dios, si tú crees que Dios te puede levantar, créeme que Dios te va a usar. Te va a usar como un vaso, no conforme a tu entendimiento, lo que tú crees, porque no es tu sabiduría lo que Él busca, no es tu agilez o de lo que puedas hacer, lo que Él quiere que te humilles delante de Él, que reconozcas que solo Él te puede salvar, que reconozca que solo Él te puede dar vida. Lo que Él ha hecho en mi vida es algo de lo que tengo que testificar. Como te digo a ti, testifica de Dios, testifica, porque Jesucristo testificó y Él decía: yo no hablo mis propias palabras, yo hablo las palabras que mi Padre me ha dado, y el Padre es glorificado a través del Hijo, y el Hijo es glorificado a través de cada uno de nosotros. Póngase en pie, hermano. Para siempre quiero amar. Aleluya, Señor, gracias. Gracias, Padre Santo, porque tú eres el que da gracia, Padre, a todos aquellos que te buscan, aquellos, Padre Santo, que han creído en lo que tú puedes hacer, en lo que tú puedes hacer, Señor. Si esta mañana escuchas la palabra de Dios, no es coincidencia, porque Dios tiene un propósito para la vida tuya, como lo ha tenido conmigo. El tiempo es corto y solo cuando andas en el Espíritu puedes entender que la venida de Cristo está pronto. No son en todos los lugares que te dirán: Cristo viene pronto, pero Él viene, Él está en camino. Él tiene comunión con los suyos y los suyos tienen comunión con Él. Toma la cruz, dijo Jesús, cada día sígueme. Esa cruz, dice Jesús, es lo que tú tienes que cargar, pero el precio lo pago yo. El precio lo pago yo, dice el Señor. Tú cargas la cruz y lo pagué. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, Señor, por lo que tú has hecho en esta mañana. Te doy gracias por la vida de cada uno, Señor. Y te pido, Padre Santo, que guardes a Karina, Señor. Padre Santo, tú la conoces. Tú conoces, Padre, el corazón de Karina. En los lugares donde ella te ha buscado, en los lugares donde ella ha estado, Padre Santo, el cambio que ha dado en su vida, el cambio que ha dado en su vida, Padre Santo, sea en su vida completo, Padre Santo. El Espíritu de Dios te busca celosamente. El Espíritu de Dios te busca celosamente, porque el temor de Dios siempre ha estado en tu corazón. Padre Santo, esta es la voluntad tuya, Señor, que te busque de todo corazón, que te busque de todo corazón, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice la vida de Karina, Padre. Bendícela, Padre Santo, porque aún hay trabajo que hacer, porque todavía no ha visto lo que tú, Padre, eres capaz de hacer.
Gracias, Padre Santo, te doy por su vida, Señor bendito. Aleluya. Una vez solamente voy a decirlo. Si tú quieres oración y sientes en tu corazón que quieres oración, pasa en este lugar. Tú eres mi fuerza. Recuerda que no es el hombre. Cuando tú vienes al altar, es Jesucristo el que dice: hijo mío, hija mía, ven a mí, conocerás la libertad verdadera. Ven a mí y encontrarás descanso en tu alma. Ven a mí y yo te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Ven a mí y tendrás vida eterna. Ven a mí y tendrás paz en tu corazón. No tendrás más que salir con temor en tu corazón. Aleluya, Señor. Santo eres tú, Padre. Bendito sea tu nombre. Bendice cada uno de los que están en este lugar, Señor. Aleluya, aleluya, Señor. Bendito sea para siempre. Padre, cubre cada alma que está en este lugar. Cubre, Padre Santo, este santuario. Cúbrelo, Padre amado. Y las puertas siguen abiertas, porque el Evangelio no será solamente en este lugar, saldrá afuera de las cuatro paredes. Y allá, dice el Señor, escucharán la voz mía, y mis ovejas vendrán una por una. Gracias, Señor bendito, sea tu nombre, Señor. Aleluya, Señor. Te damos gracias en esta mañana. Bendícelos, Padre Santo. En tu nombre, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, que el Señor me lo bendiga. Aleluya. Santo eres tú, Padre. Oh Señor.